Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a abordar el primer texto del segundo cuadernillo de Derecho, que se titula Algunas cuestiones vinculadas con la interpretación en materia de derechos humanos y que ha sido escrito por el autor Guillermo Gordo. Comenzamos. En materia de interpretación jurídica, sobre todo a partir de las doctrinas positivistas, existe o se considera que existe un derecho en la medida en que haya una norma vigente en un Estado que lo haya receptado expresamente. Es decir, que tiene que estar consagrado expresamente en un ordenamiento jurídico un derecho para que sea considerado tal o que existe. Esto nos lleva a pensar que el individuo solo va a ser titular de aquellas potestades que hayan sido reconocidas expresamente en un orden jurídico positivo. Esta forma de mirar al derecho nos hace mirarlo como un orden coactivo y reduce la tarea del intérprete a la mera comprobación de la existencia de una norma jurídica, a visualizar si la misma ha sido creada de acuerdo a los procedimientos establecidos para la formación de ella y a ver que el incumplimiento de la misma puede traer aparejada una sanción. Comprobando estos tres principios que acabo de mencionar, o viendo que se cumple con estos tres principios, el intérprete podría concluir su tarea diciendo que hay un derecho determinado y que el mismo tiene vigencia. Esta forma de visualizar el derecho y de conceptualizarlo e interpretarlo parecería coayudar a pensar que existe mayor seguridad jurídica, ya que todos los individuos conocen cuáles son las normas jurídicas que rigen ese Estado y cuáles son las facultades que le otorgan dichas normas jurídicas, cómo pueden ejercerlas y ante quién pueden ejercerlas. Pero, fuera de tales parámetros, los individuos no podrían invocar válidamente ninguna potestad que se encontrare por fuera de las consagradas expresamente en el ordenamiento jurídico y no podrían invocarlo ni frente al Estado ni frente a los demás hombres. Esto hace que se vacíe de todo contenido axiológico al derecho y que quede totalmente desvinculado de las necesidades concretas de los hombres, quedando solo sometido a la voluntad del legislador, que puede, a su mero arbitrio, agregar, quitar, modificar facultades mientras cumpla con los procedimientos establecidos para la creación, para la modificación o para el reemplazo de las normas. Es decir, que quedaría a mero antojo o arbitrio del legislador la determinación de las facultades. Principios como los que he enunciado han llevado a la legitimación de todos los regímenes autoritarios que conoció el siglo pasado, con las atrocidades que todos hemos conocido. Frente a esta forma de interpretación jurídica que considera que solo existen potestades o derechos de los individuos mientras un orden jurídico así lo consagra expresamente, debemos recordar que el hombre ha formado la sociedad para convivir en ella con sus semejantes, para lograr una coexistencia de los individuos, y para lograr ese fin ha creado instituciones que están encargadas de resguardar dicha convivencia, a la cual o a las cuales les otorga determinadas facultades que permiten el orden para el mejor desarrollo de todos estos individuos. Por lo tanto, los individuos que conforman una sociedad no han entregado su existencia a este ente, sino que en todo caso le han trasladado ciertos poderes para que pueda regular en la forma más adecuada la coexistencia de los individuos. Por lo tanto, estos poderes o estas potestades que se le ha otorgado no tienen que ser usadas al antojo de los estados o de los gobiernos, sino que por el contrario lo que tienen que hacer es bregar por la igualdad de todos los hombres, por el reconocimiento de los derechos inalienables que todos los individuos tenemos, entre los que se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, entre otros. Y no perder de vista que para garantizar estos derechos se han instituido entre los hombres los gobiernos y que los poderes legítimos de este gobierno van a derivar del consentimiento de los gobernados. Entonces los gobiernos han sido creados para lograr o garantizar estos derechos inalienables
que he mencionado anteriormente a modo ejemplificativo. Por lo tanto, el hombre deviene en el centro de la problemática social y los estados han sido instituidos para lograr el resguardo de los derechos de aquel y la coordinación con los derechos de los semejantes, de manera que unos no anulen a los otros y que a su vez todos puedan gozar de sus facultades en un pie de igualdad. De esta manera, en el actual estadio histórico, todo orden normativo debe reconocer que todos los individuos poseen, en el mismo pie de igualdad, derecho a la vida, a la integridad corporal, a la libertad ambulatoria, derecho de conciencia o al de libre conciencia, de pensamiento y expresión, entre otros. No se puede considerar como derecho a un conjunto de disposiciones que desconozcan que el hombre resulta titular de derechos por su sola condición de ser hombre, de tal, y que ellos no dependen en manera alguna de su inclusión en formulaciones legales escritas. Es decir, hoy en día no podemos considerar que el derecho es solo el que está consagrado por el ordenamiento jurídico y que se encuentra plasmado por escrito. El hombre posee derechos por el solo hecho de ser hombre. Y el Estado lo que hace es reconocer esos derechos que son inherentes a la persona humana. No depende de las formulaciones legales escritas. Esta es la concepción que guía la totalidad de los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos han ido sucediéndose a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la etapa de posguerra específicamente. Hay que tener en cuenta que en la actualidad no puede dejar de recordarse que los instrumentos que consignan tales fórmulas son supraconstitucionales en nuestro país o están incorporados a la Carta Magna con similar jerarquía a esta, como lo hemos observado en el artículo 75, inciso 22, temática que hemos trabajado en otra clase. Es decir, que en nuestro país los tratados de derechos humanos forman parte del derecho positivo argentino. De esta manera podemos decir que el hombre es el centro y es la razón de ser del orden jurídico y es a su vez quien lo crea este orden jurídico y que posee derechos inalienables que preceden a la sociedad, que son anteriores a esta, y la sociedad es la que debe reconocerlos por imperativo humano y jurídico, como se ha visto anteriormente. A continuación, vamos a trabajar con un punto que ha generado un gran debate y que tiene que ver con la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los derechos inalienables que no pueden dejar de admitirse? ¿Solo los contenidos en los documentos internacionales o existen otros? Y en su caso, ¿de dónde emergen? ¿Pueden aparecer nuevos con el devenir histórico? La respuesta a estas preguntas es que el hombre es titular real o potencial de todos y de cada uno de los derechos que pueden ser vinculados a la persona humana, y que en consecuencia, más allá del alcance y la importancia de las declaraciones de derechos, a las que luego nos referiremos de manera más detallada, y aún a falta de tales declaraciones de derechos, el hombre va a resultar poseedor de todas las facultades que pudieran aparecer, sin perjuicio de las limitaciones legalmente admisibles, que ya vamos a ver más adelante que se pueden reglamentar dichos derechos, pero los instrumentos que describen los derechos humanos son meramente ejemplificativos, es decir, que pueden haber más derechos de los reconocidos en los instrumentos de derechos humanos o se puede hacer una ampliación de los derechos que ya están. Esto es así porque los derechos humanos pueden tener un piso mínimo, pero carecen de un techo conocido, es decir, de un tope, puesto que el devenir histórico puede ampliar los horizontes actuales, incorporando nuevas potestades, como ha venido acaeciendo hasta el presente. Esto es en función de uno de los caracteres de los derechos humanos, cuál es el de progresividad. Siempre se tiene que ir en pos del mayor reconocimiento de los derechos humanos o el mayor progreso. Siempre se tiene que ir hacia adelante. Hay un piso mínimo, pero no hay un techo conocido, es decir, se puede ir avanzando de acuerdo al devenir histórico en el mayor reconocimiento de los derechos humanos. Como bien dijimos anteriormente, el hombre delegó determinados poderes en el Estado para lograr una convivencia armónica y que todos los habitantes viviesen
y gozasen de los derechos en un pie de igualdad, para lograr conseguir un desarrollo material e intelectual y para poder aportarle seguridad a cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Por lo tanto, hay que decir que en función de estos fines por los cuales el hombre delegó ciertos poderes en el Estado, estas facultades estatales o estos poderes que han sido delegados por los hombres tienen que ser interpretadas en una forma restrictiva, siempre que puedan interferir o rozar los derechos humanos. En este caso, solo tendrá potestades para reglamentar dichos derechos cuando expresamente se le confiera y siempre que el ejercicio del derecho por parte del individuo pueda afectar o perjudicar a terceros, a la seguridad o al bienestar de la comunidad. En ningún caso esta limitación puede estar fundada en intereses momentáneos de un gobierno o de un grupo dentro de una sociedad, sino que deberá estar basado en una mejor coordinación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos a todos en un pie de igualdad, que es el fin por el cual se le han otorgado estas potestades al Estado. Por lo tanto, el Estado en materia de derechos humanos puede intervenir mínima y exclusivamente como ordenador de la coexistencia social y tiene como obligación o está obligado como sujeto pasivo de derechos a adoptar todas las medidas para otorgar operatividad a aquellos derechos que lo requieran y le está vedado intervenir en toda oportunidad en que el legítimo ejercicio de un derecho humano no interfiera con el de un tercero ni perjudique a los demás. Además, el Estado tiene la responsabilidad o su responsabilidad se extiende a la obligación de adoptar medidas reales y efectivas para garantizar el goce de los derechos humanos por parte de las personas sometidas a su jurisdicción, removiendo los obstáculos que pudieran presentarse. Fuera de estas funciones coordinadoras de derechos de los habitantes, para lograr una mayor convivencia social y que no haya un choque o conflicto entre estos derechos, se admite que el Estado también posee facultades para reglamentar el ejercicio de estos derechos de los habitantes en función del bien común, entendido el bien común como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. Sin embargo, en ningún caso podría invocarse el bien común como un medio para suprimir un derecho garantizado, desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Por el contrario, cuando el bien común o el orden público se invoque como un fundamento para limitar un derecho humano, tanto el bien común como el orden público deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. Bueno, una vez que hemos analizado las reglas generales que regulan la imputación de los derechos a cada ser humano en una sociedad moderna, ahora analizaremos cuáles son las cuestiones que pueden plantearse al intérprete al momento de ver estas reglas generales. Lo primero que vamos a ver es la importancia de las declaraciones escritas en materia de derechos humanos. Lo primero que hay que decir con respecto a esto es que una declaración de los derechos humanos que realice un Estado o una comunidad regional o internacional es un reconocimiento de los mismos, pero no los constituye, porque como dijimos, su constitución se va a apoyar en la existencia humana, es decir, los derechos ya existen, todos tenemos derechos por el solo hecho de ser seres humanos, independientemente de una declaración o no. Lo que sí hace la declaración es reconocer los mismos derechos o estos derechos, pero no los constituye, no los crea. Es importante contar con catálogos o declaraciones de los derechos humanos, teniendo en cuenta con la mayor minuciosidad posible, ya que es común la resistencia del Estado a admitir y respetar las potestades de los particulares. Por lo tanto, si bien decimos que las declaraciones o catálogos de derechos no los crean, sino que los reconocen, es importante que un Estado cuente con dicha declaración porque es una manera también de presentarle un límite al poder del Estado.
Tales instrumentos no solo describen los derechos, sino que también establecen cuáles son las garantías que tenemos frente a esos derechos. ¿Qué son las garantías? Son los métodos o los instrumentos para hacer efectivos ese mejor resguardo de aquellos derechos con los que contamos. Así, por ejemplo, todos tenemos libertad ambulatoria, libertad de movimiento, de movernos de aquí para allá, y esta, en caso de que sea vulnerada o que no podamos gozar de la misma, nosotros tenemos como garantía el habeas corpus. Es un medio para acceder en caso de que se haya visto vulnerada nuestra libertad de movimiento o ambulatoria, o que haya peligro de perjuicio en la misma. Entonces, como se dijo anteriormente, si bien estas declaraciones o estos compendios de derechos humanos no crean derechos humanos por sí, porque ya los tenemos todos por el solo hecho de ser persona, estos documentos permiten la formulación de un vallado o una barrera infranqueable para las potestades del Estado que no podrán avanzar sobre los principios así descritos. Además, hay que agregar que estos compendios de derechos poseen una mayor efectividad si provienen de fuentes distintas, ya sean regionales o internacionales, ya que además de insertarnos en un esquema universal o regional de derechos humanos, crean mecanismos de control ajenos al propio Estado y por ende que no son manipulables por él. Esto le da mayor efectividad al goce de estos derechos. Esto sucede, por ejemplo, en nuestro país, al nosotros, al haber ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, en que tiene jerarquía constitucional, en el artículo 75, inciso 22, contamos con el control o con los mecanismos de control de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al haber también ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contamos con los mecanismos de control del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, nuestro país forma parte de dos sistemas de derechos humanos: el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Derechos Humanos, que es el Sistema Regional de Derechos Humanos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Es decir, en el marco de la OEA, nosotros formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y además formamos parte del Sistema Universal de Derechos Humanos. Hay que volver a reafirmar que en base a la regla general del principio, como dijimos, de progresividad, la interpretación de los documentos de derechos humanos debe hacerse con carácter extensivo, admitiendo el hecho de que puedan surgir otros que no estén incluidos en el catálogo, es decir, se pueden reconocer se puede reconocer otros derechos que no estén incluidos en este catálogo de derechos humanos, o los que ya están reconocidos que alcancen que tengan un alcance superior al que podrían indicar en su formulación inicial. Esto en concordancia con lo establecido con el carácter de progresividad con lo que cuentan los derechos humanos, que como dijimos anteriormente, tienen un piso mínimo, pero no tienen un techo tope. Entonces siempre se tiene que ir al mayor reconocimiento de los derechos o dándole un mayor alcance, teniendo en cuenta el devenir histórico. A continuación hablaremos sobre la operatividad y la programaticidad de las normas. De la lectura de los documentos que cristalizan los derechos humanos, se puede visualizar la coexistencia de dos grandes clases de disposiciones. Algunas disposiciones que tienen carácter programático y otras que tienen carácter operativo. Hay que decir que las disposiciones operativas son aquellas que resultan inmediatamente aplicables, es decir, que son autoejecutivas y que pueden hacerse valer ante un tribunal sin otro aditamento o norma que precise su contenido o alcance. Es decir, que no requieren de una norma posterior que precise su contenido o su alcance. Por ellas mismas ya pueden aplicarse, son ejecutivas y comprenden a la mayoría de los derechos descritos en las declaraciones que forman parte del orden jurídico argentino. Es decir, la mayoría de las disposiciones
de derechos humanos que forman parte del orden jurídico argentino contienen disposiciones operativas. Así, por ejemplo, no resulta necesaria la sanción de ninguna ley para efectivizar el derecho de los habitantes a que no se les imponga la pena de muerte o a que se respete la libertad de pensamiento, de expresión o de conciencia, religión. Por el contrario, existen otro tipo de disposiciones que sí requieren de una norma posterior que venga a darle contenido o que permita su aplicación, que lo que en realidad hacen es fijar directivas para el dictado de disposiciones normativas que permitan su aplicación, y ellas se limitan a fijar un programa a seguir por el legislador e imponen a éste la obligación de dictar las leyes que permitan efectivizar el derecho en cuestión. Estas son las llamadas normas programáticas, que sí requieren de una norma posterior para que le dé contenido o que permita la aplicación, a contrario de las normas, como dijimos recién, operativas que son autogestivas por sí. Hay que decir que hay distintos supuestos de programaticidad y estos van a estar dados según el grado de precisión de la descripción que haya sido hecha por la norma o por los condicionamientos por ella misma establecidos para su vigencia. Hay ciertas previsiones que requieren para que sean implementadas de la existencia de ciertas circunstancias de hecho o fácticas que mientras tales circunstancias no se den, va a carecer de toda posibilidad de ser implementadas. Hay otras que van a presentar formulaciones que van a estar dirigidas específicamente al legislador y que le van a imponer el dictado de una norma para el ejercicio o para que rija efectivamente un derecho y le van a indicar cuál es el contenido que tiene que tener la misma. Y por último, hay formulaciones o mandatos que se dirigen específicamente ya al órgano legislativo y que lo van a obligar no solo a dictar una ley de implementación, sino que también le van a imponer cuál va a ser el contenido y el alcance de la misma. Ahora vamos a ver cómo se puede determinar si una norma es operativa o es programática. Para ello habrá que estarse principalmente a la formulación gramatical, a quién se haya dirigida, al tipo y tiempo de verbo empleado. Por lo tanto, vamos a decir que una previsión va a ser programática si utiliza los términos la ley debe o la ley deberá reconocer tal o tal derecho. Porque allí lo dice que la ley debe o deberá, es decir, que requiere de una ley posterior que venga a reconocer tal o cual derecho. Y una previsión va a ser operativa cuando se diga, por ejemplo, las personas tienen derechos sujetos a las limitaciones prescriptas por la ley o las condiciones que establezca la ley o según las formas establecidas por la ley. Ya que acá lo que dice es que las personas ya tienen, es decir, ya está rigiendo, es autoejecutiva, no requiere de una ley posterior. Va a estar limitado a lo establecido por la ley, pero ya lo gozan. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que se presume que las normas en materia de derechos humanos son operativas. Y esto ha sido admitido desde antaño por la Corte Suprema de Justicia, especialmente a partir del caso Siri, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, hay que decir que en materia de interpretación de derechos humanos rige el principio in dubio pro libertate o favor libertate, que además de reforzar la presunción de operatividad de las normas, propicia la adopción de las soluciones que mejor y más ampliamente coordinen los derechos de los individuos y por otra parte indica que cuando se plantee un dilema entre las potestades estatales por un lado y las facultades de los individuos por otro, o entre la seguridad y la libertad, debe adoptarse una solución que en ningún caso conculque los intereses de la persona humana. Por lo tanto, siempre ante cualquier incertidumbre que se plantee en el proceso interpretativo, habrá de escogerse la solución que resulte más próxima al pleno ejercicio de los derechos del hombre. Ahora vamos a hablar sobre los sujetos de los derechos humanos.
Aquí lo que vamos a ver es quién puede ser titular de derechos humanos y frente a quién los va a hacer valer o quién interviene en una relación de derechos humanos. Lo primero que hay que afirmar es que el hombre es esencialmente el titular de la clase de potestades que nos ocupa, es decir, el hombre es el titular de los derechos humanos. Y también es importante afirmar desde un comienzo que el Estado, como tal, no es titular de ninguno de estos derechos humanos contenidos en los catálogos o declaraciones de derechos, sino que por el contrario, el Estado, primero, o para antes ir a esta parte, porque el Estado es un ente, como hemos dicho, es una persona jurídica, pública y carece de caracteres humanos. Y si bien puede suceder que en algunos casos goce de derechos propios de la persona, tal extremo no lo convierte en una, es decir, es una persona jurídica, no es una persona física, por lo tanto, no tiene derechos humanos. Más aún, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los propios tratados internacionales muestran a las claras que el Estado no es el recipiente o el recipiendario de los derechos, sino que por el contrario es el que debe operar como impulsor y garante de los mismos. El Estado es el que tiene la obligación de garantizar que todas las personas que viven en el mismo gocen de estos derechos y que verdaderamente en la práctica cuenten con los mismos y que se cumplan. El Estado no solamente cumple con su deber no vulnerando los derechos humanos, sino que también tiene que generar acciones positivas para que todas las personas gocen del mismo y que si se ven vulnerados sus derechos por parte de otras personas físicas o jurídicas que no sea el Estado, que cuente con los medios jurídicos para poder exigir que se cese con dicha vulneración. Algunos autores han entendido que las personas jurídicas privadas, como son las sociedades, asociaciones civiles, sociedades comerciales o alguna asociación política gremial, como están conformadas por personas, consideran que en alguna medida se le puede admitir la titularidad de ciertos derechos análogos a aquellos que tienen las personas físicas, es decir, que se le pueden reconocer ciertos derechos humanos. Pero hay que decir que los instrumentos de derechos humanos dejan muy en claro que el catálogo de derechos humanos está referido a los hombres e incluso en el más importante de ellos se identifica claramente al sujeto activo diciendo, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Es decir, que no da lugar a dudas de que solo se considera como sujeto activo de esta relación de derechos humanos al hombre, a la persona humana, no hombre-mujer, persona humana. No ingresarían aquí las personas jurídicas, ya sea pública, como veníamos viendo el Estado, que es el garante de estos derechos, sería el sujeto obligado, y tampoco serían las personas jurídicas privadas, ya que si bien están conformadas por personas físicas, son un ente distinto de las personas físicas y por lo tanto no gozan de o no son sujeto activo de estos derechos humanos. Entonces, podemos decir, sacando en limpio de todo lo dicho, que el hombre es titular de los derechos humanos, es decir, es el sujeto activo de los derechos humanos. Y el sujeto pasivo de dicha relación, o sea, frente a quien puede hacer valer dichos derechos humanos, es el Estado u otra persona física o jurídica, que son aquellos que han vulnerado dicho derecho humano. Es decir, el derecho humano puede ser vulnerado por el Estado o puede ser vulnerado por cualquier otro individuo o por alguna persona jurídica privada. Puede ser que la vulneración de los derechos venga de cualquier otro sujeto o que venga del Estado o de una persona jurídica. Pero hay que tener en cuenta, y es fundamental observar esto, que en materia de derechos humanos siempre este resultará obligado en forma directa, indirecta o eventual. Es decir, ¿quién es el que va a resultar obligado siempre? El Estado, porque él es el que tiene el deber de garantizar el libre ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención
y que implica la obligación de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan impedir el disfrute de tales derechos. Entonces, la vulneración en los hechos puede venir de un individuo, puede venir de una persona jurídica privada o puede venir del Estado. Si viene de una persona, de un individuo o una persona jurídica privada, si la persona, el sujeto activo que vio vulnerados sus derechos humanos, no pudo acceder a los medios judiciales para poder exigir el cese de dicha vulneración, o si accediendo a estos medios no tuvo un debido proceso y no pudo lograr la justicia, el que va a ser responsable de manera directa, indirecta o eventual va a ser el Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio. Entonces él va a ser el principal obligado, el sujeto pasivo de esa relación. Y esta obligación que convierte al Estado en el sujeto pasivo de toda relación de derechos humanos está puesta en cabeza del órgano judicial y ha sido admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces decimos que el sujeto activo de esta relación de derechos humanos son las personas físicas, la persona humana. El sujeto pasivo va a ser el Estado, ya sea que llegue a esa situación de manera directa, indirecta o eventual. Ahora vamos a ver el último tema que tiene que ver con quiénes deben interpretar. Resulta importante decir que para comprobar la vigencia real de un sistema de derechos humanos es imprescindible conocer la jurisprudencia de los tribunales, ya que sus decisiones van a reflejar el grado de adaptación de una sociedad a los parámetros de aquel en un momento dado de su historia. Nuestra Corte Suprema de Justicia, en función o con referencia al Pacto de San José de Costa Rica, ha dicho y ha admitido que la interpretación del mismo, del Pacto de San José de Costa Rica, debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello viene a reafirmar el carácter supraconstitucional del sistema implementado a partir del instrumento antes mencionado. Entonces, ¿qué dice nuestra Corte Suprema de Justicia? Que la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella es la encargada de la interpretación. Más allá de esto, hay que decir que para que en los hechos prácticos, en la realidad cotidiana, para que este sistema de protección de los derechos humanos tenga efectividad y verdaderamente se cumpla en los hechos prácticos, es necesario contar con un poder judicial que sea fuerte, que sea independiente y que adopte una postura firme en defensa de tales principios, porque si no, va a quedar solo en los hechos teóricos, pero es necesaria la aplicación práctica, que verdaderamente se cumpla con lo que está escrito, si no quedaría como letra muerta. Y no se cumpliría con el objetivo expresado en el preámbulo de la Convención Americana, que establece la necesidad de consolidar en el continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. De esta manera, damos por terminada esta clase y dejo abierta la posibilidad de consultar las dudas en la clase oportuna. Los saludo y les agradezco por la participación. Muchas gracias.